Muy bien, muy bien. Matías termina haciendo el pie por mí entonces prácticamente. Así que sin más vamos a dar comienzo ahora sí a la clase más formal, más teórica de lo que tenemos hasta aquí. Adelante, estimados. Perfecto. Cris, vamos de estudios. Se pone la pantalla. A ver, arrancamos. Correctamente. Y ahora la ponemos en grande para que empiece la magia. Perfecto. Perfecto, ahí está. Gracias, Juan. Adelante. Avancemos, Cris. Entonces, nosotros siempre decimos que arrancamos todas las clases con el temario porque decimos que es parte de esto de la comunicación y el compromiso entre las partes. Entonces nosotros decimos, miren, vamos a ver esto y la idea es que cuando lleguemos al final y hagamos la pregunta, ¿vimos estas cosas? ¿Lo entendimos? Significa que nosotros cumplimos nuestra cometido. Bien. Entonces, hoy vamos a ir, hasta acá veníamos viendo herramientas, veníamos viendo cómo iban a ser, digamos, las descripciones, los perfiles, fuimos viendo, digamos, cómo hacíamos que ChatGPT nos ayude a escribir esto, cómo usar ChatGPT, y fuimos viendo toda esa base que era para llegar a hoy, en donde empezamos a charlar más a fondo de cómo llegamos a escribir estas cosas, o cómo podemos retroalimentarlas. Y un poco nos quedamos con disparadores que fueron saliendo de las clases anteriores, que ustedes nos decían, sí, no entiendo por qué las personas tienen ataques de pánico, están depresivas, hay tantos problemas, digamos, con adicciones, y qué es lo que va pasando, qué es lo que lleva. Entonces, escuchamos todo eso y dijimos, bueno, esta es la clase para dar ese puntapié de entender esto de cómo se gestionan las personas y empezar a entender el mundo en donde se gestionan las personas. Porque, o sea, gestionar el problema de todas partes, lo que uno tiene que hacer y entender el contexto en el cual estamos para saber cómo lo tenemos que hacer y cómo llevarlo a cabo. A partir de eso, después empezamos a ver, no, vuelvo a la anterior, no me adelantes. Bien, llegamos a lo que, ¿qué significa ser gerente? Digamos que para nosotros es una pregunta clave. Y acá nos vamos a hacer una pregunta bastante dura que es, ¿qué hace el gerente y qué hace el dueño? Y si puede ser el mismo. Bien. Después, la gerencia como práctica conversacional, vamos a ver toda una serie de cosas, cómo se va haciendo esto y cómo se construye con las personas, cómo se lidera, qué tenemos que hacer con la tarea del jefe y cómo hacemos para delimitar tareas claras. ¿Bien? Entonces, esa es la idea de lo que vamos a recorrer hoy. Entonces, arranquemos esta historia primero con unas hermosas siglas que vienen a continuación, que cuentan que el mundo es VICA. ¿Bien? Cuando le traje esta parte a Cris y a Clau sobre contarles sobre el mundo VICA, pues esto es algo muy techy, digamos, pues está muy metido en todo lo que es la parte de tecnología y cómo empezó a salir. Si ven un estudio de sociología, mucho de lo que es tecnología e inteligencia artificial, empieza a aprender mucho de sociología porque te permite después hacer toda una serie de desarrollo. Hay un sociólogo, digamos, que es Bauman, que escribe, digamos, una teoría que trata sobre, él habla de la modernidad líquida. Y dentro de la modernidad líquida crea 4 conceptos, que es, digamos, los amores líquidos, los miedos líquidos, la vida líquida, y después una parte de lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces, en estos conceptos que crea, él genera el concepto de lo que llama que el mundo es VICA. ¿Qué es el mundo VICA? Es un mundo que es volátil, porque está ante el continuo cambio, ante continuas cosas que va a pasar. Tenemos la guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania dispara, digamos, una guerra económica por detrás entre Estados Unidos y Rusia, tambalean los mercados, sube el dólar, baja el dólar, nos empiezan a pasar un montón de cosas, tenemos un cambio climático brutal, de golpe tenemos agua, no tenemos agua, empezamos a tener toda una serie de fenómenos que hacen que nuestro día a día no sea tan estable como estábamos acostumbrados generaciones anteriores a lo que nos pasaba todos los días. ¿Bien? Esta volatilidad cambia todo lo que es el panorama y cambia el contexto de decisiones que tienen las personas y genera sobre todo un estado de miedo. ¿Bien? Estamos con tanto miedo al próximo cambio de lo que está por pasar que a veces no sabemos, digamos, cómo tomar la decisión. Él cuando habla del miedo dice una cosa muy interesante, que es, a veces no es el miedo a lo que va a pasar, es el miedo a que me dejen. Esto que decía Cris, digamos, es, ¿me subo o no me subo al tren? ¿Estoy o no estoy, digamos, las cosas abajo? Y ese miedo es lo que empieza a generar, digamos, muchos conflictos internos y muchas de las desconexiones que se dan, digamos, con las personas. Esto de la volatilidad genera una segunda parte, que es incertidumbre. ¿Bien? A ver,
creo que todos experimentamos la incertidumbre en la pandemia. ¿Mañana puedo salir de mi casa? Bien, que, a ver, a ustedes tal vez menos días, a nosotros meses, que nos hicimos la pregunta si podíamos salir o no, si tenía que salir con barbijo o no, si tenía, o sea, cómo se manejaba esas cosas, ni hablar en el mundo laboral, porque el mundo laboral empezó a ver la incertidumbre de trabajar con office o trabajar, digamos, desde la empresa. ¿Cómo le repartías a los clientes? ¿Qué tipo de condiciones tenía que tener? Y eso visto en la pandemia se disparó más, y después los procesos que nos fueron pasando en todo lo que siguen pasando estos años, nosotros le estamos dando una clase después de inteligencia artificial que hablamos del miedo de los robots, que es un miedo que tenemos ahora, que la próxima incertidumbre es, ¿me van a sacar de mi trabajo o no me van a sacar de mi trabajo? O sea, ¿hoy lo va a hacer un robot o lo voy a hacer yo? Entonces, todas estas cosas que generan lo incierto y la incertidumbre acrecentan más los miedos y hacen, digamos, un panorama más complejo, que es la siguiente C, de cómo tenemos que tratar a la persona y afrontarla en todo esto. Y todo esto sumado genera ambigüedades. Entonces, quiero tener un trabajo estable, pero no sé si, digamos, la vida es estable. Entonces, no sé si quiero estar más de un año en un lugar. ¿Escucharon esa frase de gente que los dejó en menos de un año, menos de 6 meses? Bien. Entonces, fíjense que todo esto conforma un estado, una manera de trabajo, digamos, en el contexto que estamos, que empiezan a pasar dos cosas. Tenemos dificultades en las empresas para predecir los resultados, que están muy asociadas a lo ambiguo y lo complejo, y después tenemos dificultades para conocer o reconocer las situaciones que van pasando. ¿Bien? ¿Y cómo lo vemos estas dos cosas? Si yo te preguntara, Cris, hoy, ¿qué resultado es difícil de predecir, digamos, en una empresa? Yo creo que hoy realmente la predicción forma parte de algo que está completamente desvirtuado dentro de las organizaciones, porque la predicción es prácticamente inviable. Cuando hablábamos recién, que hablaba Juan acerca de la volatilidad, que hablamos de por ahí de las guerras, y esto que él hacía mención, también la realidad es que es aplicable 100%, ahí hablando en el macro, pero en el micro de cada una de las empresas, la volatilidad tiene que ver con esto del cambio de paradigma, ¿no? Que hablábamos mucho en las clases anteriores cuando ustedes mismos mencionaban, decir, el personal se me va, tengo carpetas médicas. Bueno, la volatilidad tiene que ver con el cambio de paradigma de que de repente nosotros pensábamos en empezar un trabajo y probablemente morir en ese trabajo, hasta el mismo matrimonio, si uno lo toma hasta en términos personales, cambió. Porque antes, cuando vos te casabas, seguramente era para toda la vida, y hoy por hoy hasta eso también está en duda. Entonces, en la medida que esos paradigmas van cambiando, es imposible que la empresa y la organización, el contexto donde vive la organización sea distinto. Entonces, la volatilidad y la incertidumbre van de la mano de la predicción. ¿Cómo hacemos para predecir algo que de repente además la pandemia vino a desestabilizarnos ese pensamiento, ¿no? Y entender que las cosas realmente pueden cambiar de un día al otro y uno tiene que tener la cintura y la flexibilidad necesaria para hacer frente a eso, ¿no? Y cuando hablamos de la complejidad, hablamos de que seguramente a cada uno de ustedes como dueños o gerentes, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, siempre entienden que hay una vuelta más de rosca que le podríamos dar a esto, ¿no? Pasa muchísimo y nos sucede a nosotros desde la consultoría cuando vemos a dueños que dicen, sí, sí, pero acá hay algo, hay una vuelta que todavía no se la estoy encontrando. Y muchas veces esa vuelta no se termina de encontrar. Y nosotros tenemos que aprender a manejar y liderar nuestras organizaciones desde esa complejidad, de entender que la última vuelta de rosca probablemente no la terminemos de dar, o si la damos, termina siendo tarde. Entonces digo, qué importante entender que la predicción la vamos a hacer a través de otras herramientas que vamos a ir viendo durante la jornada del día de hoy. ¿Es así, Juan? Totalmente, digamos. A ver, nosotros cuando creamos esto y le hicimos este cuadro, después le dejamos un artículo del cronista que nos encantó, que resume un poco los 3 libros, digamos, que tienen que ver con esto, y cuenta un poco qué es esta visión del mundo VICA. A ver, siempre digo, sí, bueno, pero ¿esto me cuenta algo nuevo? La verdad que no te cuenta algo nuevo, porque es la realidad que ves todos los días, pero por lo menos le da un modelo nosotros siempre decimos, de entender esa realidad y entender, digamos, dónde están las cosas que me complican. Y cuando uno la entiende a través de un modelo y las cosas que me complican, a veces la puedo simplificar en acciones que podemos tomar.
Por Bien. otra parte, uno que está con gente todo el día, las mismas personas están buscando esta volatilidad, están buscando cambiar, están buscando hacer cosas nuevas, están buscando cambiar de trabajo. Ya la estabilidad, que para nosotros era todo un logro, para los chicos ya no es logro, se aburren fácilmente. Entonces necesitan romper los paradigmas de la estabilidad y ayornarse, irse para adelante, buscar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Todo lo que sea estabilidad les da aburrimiento. Entonces, para nosotros también, los que estamos trabajando con personas humanas todo el tiempo, tenemos que tener en claro eso, ¿no? Que estamos trabajando con una generación donde buscan el cambio permanentemente y que no está mal visto, sino que por todo lo contrario está muy bien visto. El tener nuevas posibilidades, el ver otras realidades, el asumir riesgos, que para nosotros no, ¿para qué? Si estamos conformes y tranquilos, ¿para qué vamos a asumir un riesgo? No, los chicos lo buscan ahora. Los chicos buscan este ambiente ambiguo, este ambiente donde puedan poner su potencial en marcha y que todos los días sea diferente. Entonces, al trabajar con la gente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos gente que está acostumbrada a la estabilidad, pero tenemos un montón de otras personas que están buscando la inestabilidad. Es así. Entonces, pero hay que trabajar con los dos, con planes estratégicos absolutamente diferentes, ¿no? Si queremos lograr lo mejor de cada uno. No podemos tener los mismos planes de acción para ambos casos. Totalmente, claro. Pero sí hay algo que cuando vamos ahora a la próxima diapo conecta todas estas cosas, que en realidad ambos, tanto el que busca algo estable como el que busca el cambio, sí lo que buscan ambos es alguien que tenga una visión. Sí. Bien, o sea, a ver, y la visión no es la promesa a largo plazo que todo va a pasar así, que va a ser de tal forma. La visión tiene que ver con cómo yo puedo construir con vos una realidad. Y esa realidad sabemos que es cambiante, sabemos que es desafiante, sabemos que va a tener un montón de cosas. Pero yo proyecto algo en lo cual el resto me cree y se suma a eso. Entonces, el mundo VICA, una de las cosas a la vez, digamos, de lo que es la volatilidad, la única forma de trabajar la volatilidad en las empresas y que podamos aunar al recurso humano es que podamos expresar, y yo siempre digo una frase muy interesante de todas estas cosas, que es vender la visión de nuestra empresa hacia adentro. Por muchas veces la vendemos hacia afuera, pero nos cuesta mucho venderla hacia la gente que trabaja con nosotros. ¿Bien? La segunda persona... Sí. Permitime una cosita, la visión nos ayuda básicamente a tener un norte, ¿no? Porque cuando hablamos de compromiso de nuestra gente, si bien la gente busca, como decía recién Clau, ¿no es cierto?, que la ambigüedad les gusta, pero la gente busca pertenecer a un lugar que tenga un propósito, ¿no? Que tenga una finalidad. Y en un mundo que está tan cambiante, tan volátil, si uno no tiene un norte en definitiva y una visión bien clara de hacia dónde quiere ir, que no quiere decir que después tengamos que tener cierta flexibilidad y que si era recto ahora es medio curvo, no hablamos de rigidez, pero sí hablamos de norte. Eso hace que la volatilidad no nos lleve en esa tormenta, ¿no? Porque si no es muy fácil dejarse llevar por la volatilidad y a una empresa no lo lleva a buen puerto cuando en definitiva no tiene un cierto avance hacia esta visión estratégica o esta visión de empresa, ¿no? Y otra cosa que ha cambiado es que antes cuando hacíamos las inducciones, por ejemplo, cuando entraba un nuevo personal, se le daba la visión, o sea, se le bajaba la visión del dueño. En cambio ahora es necesario que la compren. ¿Y cómo la compran? Haciéndolos partícipes de esa visión. Empezando a hablar en plural. Queremos llegar a tal lugar. O sea, no es que el dueño quiere llegar, sino nosotros como empresa, como equipo, queremos llegar a este norte que decía Cristina. O sea, es el momento de empezar a involucrarnos todos, ¿no? No solamente que sea una definición desde arriba, sino que la persona pueda comprarla y hacerla propia, apropiarse de eso.
Totalmente. Y a veces uno dice esto, bueno, esto es la moda de ahora, y la verdad que no. Uno lo ve en las grandes empresas que terminan siendo corporaciones grandes a nivel mundial, y por ejemplo me da gracia porque vi la película de Air, digamos, de Air Jordan, que es el nuevo que salió creo que, en HBO, digamos que HBO, sí. me parece genial, la visión está plasmada en toda la película. Te va mostrando paso a paso cuál es la visión que tienen, digamos, los socios fundadores de Nike y cómo cada vez que la empresa se aleja de esa visión, pierde negocio. ¿Bien? En cambio, cada vez que van hacia esa visión, que por ejemplo una de las partes de la visión estaba compuesta por romper las reglas, o sea, hacer las cosas distintas, lo decía, digamos, en modo Nike. Y en eso habían cambiado la forma de negociar contratos con deportistas. Entonces uno dice, bueno, lo interesante que hay hoy en día en esto de visión, propósito, que son dos conceptos que se hablan muchísimo en el mercado, es que ya no son solamente para megacorporaciones. Y son cosas que están cruzando a todo el core de los negocios de cualquier empresa, de cualquier tipo que hay hoy. ¿Por qué? Porque no solamente la gente que está dentro va a seguir tu visión y tu propósito, sino que el que te compra también. Y ahí es donde se cambian las reglas del juego. Porque ahí es donde esto de lo volátil empieza a ser importante no solamente para afuera, sino que también para adentro. Si la gente adentro cree tu visión, la gente de afuera la va a vivir. ¿Bien? A partir de eso, después tenemos la introspección. Entonces, esto ya lo hablamos en realidad en las clases anteriores, que tiene que ver que empieza a ser importante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos las competencias personales? Que decíamos que tenemos que empezar a ver que las competencias personales se desarrollen dentro de nuestro recurso humano y que eso que tenía que ver, digamos, con el saber comunicarse, el tener un poco de inteligencia emocional, o sea, el tener ciertas herramientas básicas que sirven, digamos, para que puedan interactuar los equipos, son fundamentales. Entonces, en la introspección tiene que ver con eso. Ya es necesario trabajar en las empresas este tipo de competencia y que sean transversales a toda la organización porque nos permiten, digamos, desarrollar mejor todo lo que vamos haciendo. Y en eso, ¿sabes qué, Juan? Perdón que te cuando vos le empezás a preguntar al otro cuáles son sus intereses, sus deseos, sus expectativas, o sea, que hagan introspección de ellos mismos, el aporte que hacen es mucho mayor, porque lo estás pensando como humano, le estás dando lugar a... y esto es un puente de motivación muy grande también, ¿no? O sea, no me interesa solamente el trabajo que vos venís a desarrollar, sino me interesás como humano. Totalmente. Y creo que lo que acabo de decir conecta con esto de darle la paz al que vive en un mundo VICA. Porque en general, yo siempre le digo, son muy pocas las personas o las organizaciones, o sea, que más allá de darte lo que tenés que hacer, te preguntan qué sabes hacer bien o qué te gusta hacer. ¿Bien? Y a mí, en todas las organizaciones en las que trabajé y tuve que liderar equipos, lo que más me funcionó fue esa pregunta. Porque cuando conecta con lo que le gusta, puede hacer lo que no le gusta y lo que tiene que hacer frecuentemente y le suma lo que le gusta hacer. Y ahí es donde se da la magia, porque ahí descubre cómo conectarse, digamos, en el día a día. Después lo vamos a ver con una parte que es muy interesante. Esto no significa darle libertad a que haga lo que quiera, ¿bien? Porque hay que seguir reglas políticas y cosas que tiene la organización. Pero sí implica que si yo te puedo dar un espacio donde vos puedas desarrollar creatividad, la forma en la que ves el negocio, o que puedas aportar algo, está bueno generarlos porque muchas veces nos podemos dar sorpresas. Son la mayoría de las consultorías de recursos humanos. Cuando empezamos a trabajar eso, las sorpresas generalmente no vienen desde la parte más alta. Las sorpresas vienen desde las personas que menos esperan. ¿Bien? Y generalmente son cosas que ahorran millones. A partir de esto, lo otro que decimos que tiene que ver con esto es el conocimiento. A ver, nosotros acá una de las cosas que decimos, el conocimiento cambió radicalmente. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada con ChatGPT puede tomar el rol de un autor y nos puede contar un libro en segundos? Bueno, cosas como esas cambiaron toda la dinámica que vemos actualmente, bueno, voy a ver como algún ejemplo que le vamos a pasar ahora, de cómo podemos aprender. Entonces, esta dinámica de cambiar de cómo podemos aprender, en donde ya no se estila programas que de larga duración, a años de carrera, sino que nosotros hicimos conocimiento puntual para habilidades específicas, que son lo que se necesitan para el desarrollo de las empresas. Entonces, este cambio y este paradigma de que ahora la segunda parte del conocimiento
que no pasaba antes. Hoy yo me fascinaba porque decía, che, mira, me gustaría pasarle tal libro en la clase. Y nosotros antes, cuando teníamos que decirle pasarle tal libro, teníamos que ir a la librería, teníamos que comprar el libro, y una vez que comprábamos el libro, teníamos que sentarnos, hacer un resumen de no sé cuántas hojas, y era la forma medianamente pasable de decirte, bueno, te cuento lo que dice el libro. Pero no había forma de compartirlo, digamos, en ese momento de manera virtual, cuando ahora hay herramientas al por mayor. El propio ChatGPT, digamos, tiene base de datos de libros de todas las editoriales, que hoy te permite que vos puedas hacer resúmenes sin tener el libro físico. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto a libros, pero después si ustedes van a conocimientos, tutoriales de YouTube, cursos armados, digamos, de Coursera, edX, y le podemos tirar un montón de plataformas que hay hoy en el mercado, que gran parte de la que lo nombramos son gratis. Bien, entonces, ¿qué decimos? Che, el cambio de paradigma en el conocimiento es que hoy el conocimiento, primero, es accesible, la segunda, además de ser accesible, digamos, es amplio, disponible, tiene una gran cantidad de cosas, y en realidad lo que nos va pasando es que tenemos que, antes de buscar la solución, tener claro cuáles son los problemas que resolvemos bien, para buscar cuáles son los conocimientos que debemos adquirir. ¿Bien? Y por último, que creemos que la habilidad que termina conectando y engarzando todas estas cosas es la capacidad de adaptarse, o la adaptabilidad. ¿Qué es lo que le da el nombre a los libros, digamos, de Bauman? Bauman, cuando da el concepto esto de líquido, en realidad lo que dice es líquido porque es como el agua. El agua, a medida que va recorriendo los distintos caminos, se termina adaptando al contenedor, al espacio, a la velocidad, a las condiciones de presión y temperatura que le correspondan para seguir su camino. ¿Bien? Y para seguir un ciclo que se transforma, digamos, a las organizaciones. Entonces, él lo que dice con esto es, las organizaciones, las personas que trabajan en las organizaciones, lo más importante que tienen que aprender en este mundo es adaptarse. ¿Bien? Nosotros lo decíamos en un otro curso que tiene que ver con hábitos, y ahí siempre Chris me reta porque me dice, la gente no desaprende. ¿Bien? La gente, ¿qué hace, Chris, en vez de desaprender? No, la gente no desaprende, básicamente reemplaza hábitos, ¿no? Entonces, para lograr tener un nuevo concepto de cómo hacer las cosas, hay que reemplazarlo por otro. Nosotros siempre decimos cuando hablamos de hábito, que el hábito no es ni más ni menos que un surco dentro de la cabeza que nos acostumbra a hacer las cosas de determinada manera. El tema es cómo adaptarnos a nuevos contextos, nuevos negocios, nuevos paradigmas, básicamente es reemplazando. Entonces, para eso el conocimiento es básico, porque si nosotros tenemos conocimiento de cómo podemos mejorar las cosas, cuáles son aquellos hábitos que son más positivos para adaptarnos a este contexto, es cuando de repente creamos un nuevo hábito, y ahí es donde se dice se desaprende, pero en realidad nunca se desaprende, sino que se reemplaza por algo mejor. Entonces, por eso nosotros decimos que la adaptación básicamente es la conjunción de la visión, de la introspección y del conocimiento. Porque a través de estas tres variables vamos a lograr adaptarnos y ser activos y proactivos ante estas situaciones cambiantes y tan fluctuantes que vivimos día a día. Recién Juan decía algo acerca del VICA anterior, que hablábamos acerca de la volatilidad, y esto que dice, vos vas a leer y de repente no ves algo nuevo. No, pero ¿sabés qué es lo positivo en el marco empresarial? Es darnos cuenta que en definitiva eso que nosotros sentimos que nos pasa, que continuamente estamos pensando que somos nosotros, que estas situaciones nos pasan solo a nosotros, que es por una desorganización propia. No, son cuestiones más contextuales que les está sucediendo a la mayoría de las organizaciones. Ahora, las que logran aplicar esta contrapartida a la VICA, que hablamos de la visión, la introspección, el conocimiento y la adaptación, son aquellas que pueden salir no solamente vivas, sino que además fortalecidas por todos estos cambios y estas situaciones que el contexto nos pone a prueba continuamente, ¿no? Por otra parte, el conocimiento ahora es una necesidad de todo ser humano. Antes, haciendo paralelismo, se daban los cursos de capacitación y el jefe decidía qué curso iba a dar. Ahora la gente permanentemente está buscando capacitarse,
permanentemente está con el celular, está viendo videos de YouTube, está buscando el conocimiento en forma permanente, ya es un gen que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como contrapartida es que ese conocimiento, poder direccionarlo hacia lo que suma a la empresa. O sea, ese conocimiento, esas ganas, ese ímpetu que tenés de incorporar conocimiento, que sea conocimiento exacto que se necesita para esta empresa, para este momento, para esta generación, para este escenario que estamos viviendo y que va cambiando todos los días encima. Así que lo bueno es que el conocimiento llegó para quedarse, ¿no? El conocimiento antes era en la escuela y bueno, y ya está. O en la universidad y ya está. Ahora el conocimiento es diario. Y los chicos buscan permanentemente estar a la vanguardia del conocimiento. No pueden quedarse, sienten que no pueden quedar atrás. Totalmente. En esto la visión empresarial juega un papel fundamental. Porque con la visión logramos delimitar, ¿no es cierto? Porque el contenido y el conocimiento que podemos adquirir hoy es tan amplio, que si no logramos delimitarlo a través de la visión, misión, objetivos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, es cuando hacemos realmente que este conocimiento sea efectivo y sume a la organización. Pero la visión en esto pasa a ser fundamental. Avancemos. Bien, seguimos avanzando. Estos son los regalitos que vos les dejás, ¿puede ser, Juan? Exactamente. A ver, nosotros dijimos, bueno, esto que le decía, que es lo maravilloso de la tecnología y del conocimiento. Le dejamos el resumen del libro, le dejamos el ChatGPT, ¿se acuerdan como la vez pasada que lo habíamos hecho hablar, digamos, con un autor del libro, pero con el libro este en específico? Y le dejamos acá abajo un link que pueden ingresar y leer el libro online de Vida Líquida. ¿Bien? Para que lo puedan leer, lo puedan rever, puedan ver algunos conceptos que hay ahí, digamos, que nos parece interesante que puedan tener acceso al material, o sea, más allá del resumen que uno le va dando, que puedan ver, digamos, el contenido. Si vamos a la siguiente, nos vamos a encontrar lo mismo con el otro que, a ver, tiene mucho que ver con esto que ustedes nos decían, qué es lo que causa, digamos, todas las cosas, los problemas, que es esto de la parte del miedo, y también le dejamos los dos links, digamos, en esto para que ustedes puedan acceder. Si avanzamos al siguiente, le dejamos un tercer libro, este de historias, mitos y mitos de oficina. Se los recomiendo porque tiene el detalle que los otros dos son más conceptuales, te cuenta cómo es la situación. Este tercer libro, que es Historia de Mito de Oficina, lo bueno que tiene es que da un montón de ejemplos de problemas que ustedes fueron tirando en todas las clases. ¿Bien? Entonces le cuenta el ejemplo, le cuenta la situación y después de contarle la situación, le cuenta el cómo se desarrolla eso y cuáles son las distintas cosas que se podrían hacer, digamos, de esta visión de los recursos humanos. Bien, me encantó porque son de los pocos que vi que tienen ejemplos prácticos, digamos, vistos de esa perspectiva. Y si quieren a futuro, este sí no lo podemos encontrar porque este es modelo 2021, digamos, después de ChatGPT, otras cosas muy difícil encontrarlo digital. Les recomendamos si lo pueden comprar, el futuro del trabajo ya llegó. Es muy interesante la visión que tiene, digamos, sobre cómo se está conformando ahora todo lo que viene, digamos, hacia adelante y que tenemos que considerar como empresas de no dejar de lado, digamos, a futuro. ¿Bien? Entonces, esa es la parte del libro. Siempre me encanta cuando empezamos a dar las clases teóricas, que no solamente les quede, digamos, a ver el concepto, sino que también les quede detrás el material, de dónde viene esa información, porque muchas veces ahí es donde se construye el conocimiento. ¿Bien? Después se van a dar cuenta de una cosita más cuando entren los links de ChatGPT. En el link de ChatGPT le agregamos una línea más de estas instrucciones que le damos, que es que arme el mapa mental del libro. Cuestión de que les dé un resumen de las ideas claves más importantes que tiene el libro, y ya en el chat se la dejamos todo listo y armadito para que ustedes lo puedan ver y ya le pregunten específicamente sobre esas ideas claves. Buenísimo, Juan. ¿Bien? Entren, cosa de que si hay dudas, preguntas, si hay algo que de repente les surja de esto, no duden en una de esas en la jornada que viene, preguntar, ahondar, porque básicamente es importante que ustedes lo vayan viendo. Entrando a ese link van a tener toda la información, ¿sí? Recuerden, mañana van a tener ya las 2 grabaciones y las 2 clases mandadas, digamos, a su WhatsApp. Volviendo después de la parte institucional, entonces volvemos a una cosa que nos encantó de la frase esta que dejaba los libros de Vida Líquida, que dice, la esperanza no es un pronóstico, sino un arma que junto con el coraje y la voluntad deberíamos aprender a utilizarla. ¿Bien? Él la saca de un autor que es Václav Havel, y nos encantó la frase porque la frase resume básicamente esto de gestionar personas.
¿por qué las resume? ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos a la siguiente y vamos a empezar a ver en qué resume estas palabras, la esperanza resume la primera parte, que es lo que hablábamos esto de la visión. O sea, tenemos que saber qué queremos de nuestro negocio y hacia dónde va. Entonces, siempre cuando decimos, che, bueno, ¿cómo bajamos cuando hay una visión clara? Y siempre le decimos la pregunta al empresario, ¿vos te podés imaginar tu negocio a 5 años? O sea, si cerrás los ojos, mirás a 5 años, ¿cómo es tu negocio? Y la mayoría te dice, sí, lo imagino. Y vos le decís, bueno, contame el detalle, ¿qué te viene a la cabeza? Y ahí es donde empieza la traba, porque no te imaginas el tamaño del galpón, porque no te imaginas el sistema logístico que tiene que tener, porque no te imaginas la parte administrativa que vas a llevar a cabo, porque no te imaginas el equipo de ventas, porque no te imaginaste el equipo de marketing, porque no te imaginaste cómo querías que crezca tu empresa a largo plazo. Y a ver, y acá uno siempre dice, che, bueno, parece que estamos hablando de magia más que digamos, de ciencia, de formatos de hacer las cosas. Pero en realidad, uno después le puede encontrar esto que le decía Chris de los surcos neuronales en la neurociencia. Si uno empieza a bajar imágenes, lo que quiere, lo que espera, lo que ve o cómo lo planifica a futuro, no me preguntes por qué, pero las neuronas hacen su trabajo y nos llevan a que nos enfoquemos hacia un camino de cómo hacemos las cosas. ¿Bien? Además, naturalmente, Juan, cuando uno tiene claro este tipo de cosas, empiezan a surgir las necesidades. Y a partir de que surgen las necesidades, surgen también los planes de acción. Entonces no es mágico. En realidad, una cosa lleva a la otra y hace que de repente esta magia suceda. Pero si no tenemos una visión clara de nuestro negocio futuro, muchas veces la diaria, fundamentalmente los dueños, gerentes, que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero la diaria es una cuestión que nos consume. Yo les puedo asegurar que si abrimos micrófono y yo les pregunto cuál es el punto de dolor, la mayoría van a decir el tiempo, no me alcanza el tiempo. ¿Por qué? Y muchas veces surgen a través de la poca o mala planificación al no ser estratégicos de mirar esto de la visión a futuro de nuestro negocio. Eso normalmente es saltar las necesidades de la urgencia de planificación. Sí, Juan, perdón. Aparte es tan necesario tener la esperanza, porque la esperanza es la que nos marca nuestro norte, y nuestro norte asociado al lugar en el cual nosotros nos desenvolvemos, que puede ser nuestra familia, nuestros amigos, la empresa en la cual trabajamos, es la que nos marca el norte. Si nosotros no tenemos una esperanza, no podemos mirar para adelante. Entonces por eso es tan necesario, porque no solamente nos mueve, nos motiva, sino que también nos ayuda a marcar hacia dónde vamos, y marcando hacia dónde vamos, vienen todas las otras respuestas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Pero tenemos que empezar por esto, por tener la esperanza de seguir en esto, tener esa motivación que nos ancla en este mundo y en nuestro trabajo. Totalmente. A ver, ya que hicimos la pregunta, le hagamos una encuesta rápida, le preguntemos, ¿te falta el tiempo en la empresa? Fíjense que le va a salir, digamos, la pregunta a todos ustedes, pueden responder por sí o no. A ver, ¿qué nos van diciendo? Veamos si están todos despiertos, vamos, si no lo voy a duerme la siesta o no duerme la siesta. 100%. Decíamos que estaba frío acá, ¿viste? No es cuestión de si nos duerma alguien. A ver, ¿se dan cuenta cómo tienen que hacer la votación? Fíjate, Juan, han votado 4 y 4 de 4 hasta ahora ponen que sí. A ver si alguien más nos puede, mira, 5 de 5. Sí, es que... En el chat ya vamos 8 de 8, que le falta el tiempo a la empresa. Entonces, a ver, nosotros siempre decimos en esto de la formación y el proceso que hacemos esto, lo divertido no es o sea, no vas a descubrir un problema. Siempre decimos que vas a hacer consciente algo que ya sabes, ¿bien? La segunda parte de hacer consciente eso es cuando vos lo haces consciente te das cuenta que es un problema. Cuando te das cuenta que es un problema, y la parte más divertida de esto es que te das cuenta que hay otra gente que tiene el mismo problema que vos, le bajás el precio a la gravedad del problema. Porque en realidad lo que más afecta cuando uno quiere atacar un problema es la gravedad que le imprime ese problema, que es lo que genera el miedo. Porque cuando tenemos miedo no lo atacamos y procrastinamos. Y está ahí. No tengo tiempo, pero tampoco voy a hacer mucho que ver cómo hago para mejorar ese tiempo. Entonces, hay otra situación con respecto al tiempo, Juan, que tiene que ver que cuando uno no se hace el tiempo y nos falta el tiempo, es porque en definitiva muchas veces tampoco entendemos la importancia que tiene eso, ¿no? Y no lo ponemos en palabras. Entonces, la diaria nos consume, pero tampoco tenemos el plan de lo que haríamos con el tiempo.
Entonces, a veces termina siendo un círculo vicioso que lo vemos continuamente en las empresas, y que parte de esto, ¿no? Parte de la poca, no la poca, pero de la falta de planificación, ¿no? Y de esperanza, que es lo que hablamos en este momento. Bien, a ver, ya que estamos en la encuesta, le vamos a hacer la segunda pregunta. Ya sabemos que un problema es el tiempo, ¿no? Entonces, le preguntemos si tienen una idea de cómo sería su empresa en 5 años. O sea, si hay una idea, hay algo central en donde ustedes puedan describir, ver y decir, bueno, mira, mi empresa a 5 años es así. Si la tienen clara, la puedan describir, pueden decir los metros cuadrados, pueden decir la organización, pueden decir un montón de cosas, ponen sí. Si no, de vuelta, en esto de hacer consciente, mucho el laburo que nosotros hacemos con esta parte desde cómo se gestiona esto, tiene que ver con que los tomadores de decisiones sean conscientes de las realidades que viven. Bien, a ver, veamos qué nos responden todos. ¿Me cuentan? ¿Salió la pregunta? ¿No salió la pregunta? No, todavía no, pues no está lanzada. Ahí está. Ahora sí está la pregunta. ¿Tienen también en el idea de chat acá cómo Matías sería puso, esa empresa? creo que también aparte de la esperanza, también va en los proyectos de cada uno, ¿no? Totalmente, Matías, de acuerdo con vos. Los proyectos tienen que ver con esto, tienen que ver con marcar esta visión, estos objetivos, entender cómo me veo, cómo me imagino a futuro, ¿no? Bien. Mirá, Fíjense, mirá, digamos, de 5 tenemos el 80% de 5 personas que votaron, 4 dijeron que no tienen una idea de cómo sería la empresa en 5 años, y uno solito dijo que sí. bien. A ver, y yo lo que digo esto es también, saludo hasta como dueño de empresa, digamos, bienvenido al club. O sea, a todos nos pasan estas situaciones. El tema es hacerse la pregunta y empezar, digamos, cada tanto a hacerlo más rutinario y más práctico al cómo lo soñamos a esto. Bien, y cómo lo empezamos a bajar, a ver. Y una segunda práctica, nosotros siempre le recomendamos a todos es participen de concursos. Bien, a veces los concursos, todas estas cosas que nos ponen en situación de estrés, que alguien nos evalúa, que alguien nos tiene que decir algo de nuestra empresa, te sirven un montón para empezar a contar hacia afuera eso que vos querés proyectar. Uno de los grandes problemas que tenemos como dueño, yo te digo, el dueño y el gerente sufren de soledad. Bien, y ¿sabes cuál es la soledad? Es que no sabes con quién hablar el problema que tienes encima, digamos, y no sabes cómo contarlo, cómo decirlo. No es de lo técnico, ¿no? O sea, es a veces de lo emocional, de decir, che, quisiera otro más que esté viviendo el mismo problema que yo tengo. Y hay. Entonces, por ahí lo que está bueno es entender eso, de que está bueno estructurarlo, contarlo y empezar a sacarlo hacia afuera. Y esto es como el psicoanálisis, Juan. Cuando lo pones en palabra podés empezar a mejorar, pero primero es necesario ponerlo en palabra. Estoy angustiada, pero y eso no te dice nada. Vos al problema le tenés que poner nombre y apellido, en el sentido no del nombre y el apellido, sino bajarlo a tierra, decirle, me está pasando esto. A partir de eso puedo empezar a pensar en acciones de mejora. Esto me está molestando, entonces, ¿qué hago en relación a esto, no? Pero si no lo reconozco, no lo puedo poner frente a mí y solamente me quedo con la angustia, no soluciono nada. Totalmente. Y ahí viene una segunda parte que es interesante en todo este proceso. Cuando ya empezamos a tener clara la visión, cuando empezamos a ver qué es lo que hacemos, empieza a salir un segundo punto que para nosotros es importante en esto de la esperanza, es, che, ¿cuál es el problema que resuelve bien mi empresa? Bien, porque todos resolvemos todos los problemas bien. Y la verdad que no. Bien. A ver, nosotros podemos contar, ¿cuál es el problema que resuelve bien? Esta parte creativa del show que hacemos, digamos, en la capacitación, que tenemos una encuesta virtual, que le ponemos alguna cosita nueva de tecnología, o sea, que hacemos lo distinto en eso. Nos sabemos bueno en esa parte y nos sabemos bueno después en la gestión de información. Entonces, eso es lo que Neurona resuelve bien. ¿Bien? Después de eso, anexa cosas y va juntando a partir de esos dos bases todo lo que hace. Ahora, ¿todos tenemos claros en nuestras organizaciones qué es lo que resolvemos bien para el cliente? Siempre ahí nos planteamos esto, ¿no? Que muchas veces como dueños somos muy críticos en pensar y avanzar sobre lo que entendemos que hacemos mal y que queremos mejorar. Pero muchas veces centrarnos en lo que hacemos bien y entender qué nos hace distintos
es lo que nos sienta las bases para después entender cuál puede ser nuestra visión a futuro y cuáles pueden ser nuestras políticas de trabajo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero realmente hacer este ejercicio, yo les puedo asegurar que gran parte de ustedes, si hiciéramos ahora una encuesta de si alguna vez pensaron en lo que hacen bien o en lo que hacen mal, puedo asegurar que pensamos muchísimo más en lo que hacemos mal que en lo que hacemos bien. Y realmente lo que hacemos bien sienta bases para el avance y para seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Y en esto de la pregunta, digamos, de qué hacemos bien, yo siempre conecto, digamos, con cuando una organización entiende cuáles son los problemas que resuelve bien, entiende cuáles son las soluciones que aportan valor a su cliente. ¿Bien? Y a ver, y esa es la base del negocio, porque si yo sé lo que hago bien, yo a partir de eso, había un estudio que dice ahora, el FODA hoy en día desapareció, ¿bien? Porque son tantas las amenazas que vas a encontrar en el camino y tanta la debilidad que va a haber, digamos, en todo lo que va pasando por esto que veamos el mundo VUCA, de cómo cambia, que no vale la pena concentrarse en las debilidades de las amenazas, porque son demasiadas. ¿Bien? Cuando hablo mucho en un problema, deja ese problema porque ya no sabes cómo atacarlo. Entonces te conviene centrarte en las fortalezas y en las oportunidades. Y sobre todo te conviene centrarse en las fortalezas, porque también las oportunidades, como es un mundo que está tan cambiante, van a ser muchas. Entonces, la fortaleza, que es esto que uno hace bien desde la organización, es lo primero que tiene que aprender a construir, a encontrar y a desarrollar. Y a partir de... potenciar, totalmente. Porque si hay algo que es finito acá, hablamos de recursos y de tiempo. Entonces, si nosotros logramos entender lo que hacemos bien, somos estratégicos a la hora de asignar recursos y tiempo. Porque a veces en el mucho abarca, poco aprieta, destinamos recursos y tiempo en cosas que probablemente no somos los mejores. Y hay empresas que lo hacen mejor que nosotros o no es nuestro punto de diferenciación. Entonces termina siendo realmente estratégico. Totalmente. Entonces, acá una de las cosas que les decimos es, analicen sus fortalezas. ¿En qué es lo que ustedes hacen bien o lo solucionan los problemas que dicen sus clientes que ustedes solucionan bien? Porque cuando descubran eso, se van a dar cuenta cuáles son las personas más importantes dentro de su empresa que aportan esas soluciones. ¿Bien? Que para mí eso es lo central. Me acuerdo que me lo decía un ex gerente de Techin que tenía un montón de años, que manejaba todos los recursos humanos, un montón de gente, y él me decía, yo no busco en mi organización que el 80% haga las cosas. Yo busco el 20% que genera el cambio, porque ese 20% es el que realmente me va a hacer crecer. ¿Bien? Después se va a conectar con la frase que van a ver al final, que se la vamos a repetir. Pero en esto, lo que tenemos que entender entonces, es que si nosotros entendemos ahí las personas que aportan solución, nos vamos a dar cuenta cuáles son las funciones de esas personas. Y ahora van a entender después más adelante por qué hablamos de funciones y no de tareas. ¿Bien? Porque hay una parte que Cris se la va a explicar en detalle con Clau, de cuál es la diferencia entre una tarea y una función. Que muchas veces los dueños de la empresa nos confundimos un montón con eso, y ahí es donde pecamos y cometemos errores. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, cuando entendemos estas cosas, nos damos cuenta que podemos transformar o generar procesos centrales. ¿Cuáles son los procesos que realmente tenemos que tener escritos, documentados, bajados, medidos y que le agregan valor a la organización? ¿Bien? A partir de esto, nosotros decimos, la esperanza, que este proceso de orden da paso al coraje. ¿Bien? ¿Y por qué dijimos coraje? Porque yo siempre le decía a la gente, dirigir una organización es tener dos manos. Si lo pondríamos en los mitos de acá del norte, el duende, te dice que el duende tiene la mano blanda y la mano dura. Entonces, y una persona o una organización tiene que tener esas dos manos. ¿Bien? Tengo que tener la mano blanda, suave, del cariño, del trato, de cómo llevo a la persona para que pueda motivarla, hacerla sentirla bien, parte de la organización y que pueda desarrollar su potencial. Y tengo que tener la mano dura de que cuando te mandaba una changa, no cumplís con las políticas, no seguís, digamos, los reglamentos que tiene la empresa, tengo que sancionarte. ¿Bien? Y a veces nosotros vemos muchas empresas que tienen miedo a la sanción de sus personas, o tienen miedo a generar los sistemas de sanciones, o tienen miedo a esto de generar políticas, metas y objetivos, digamos, para la organización. Y son esas cosas, la base de las políticas, metas y objetivos, un sistema de sanciones, lo que permiten tener reglas claras de juego en los cuales las personas sepan en el ambiente en el que se mueven. ¿Bien? Porque uno diría, bueno, pero un millennial y un centennial no te va a aceptar reglas.
Sí, las aceptan, pero lo que te piden es que sean claras. Es que me digas, che, ¿a qué me comprometo yo? Y eso es algo, digamos, que yo le vi una deformación de lo que pasaba antes. Antes, las empresas muchas veces te decían a qué te comprometías. Vos te casabas con la empresa para toda la vida. ¿Bien? Entonces, no estaba tan claro esa parte de hasta dónde llega el compromiso, digamos, y era una forma distinta de ver las cosas. Hoy se piden reglas claras y es importante desarrollar toda esta parte y tener el coraje de tener, nosotros siempre decimos, esas charlas difíciles, ¿no es cierto, Cris y Clau? Sí, totalmente. Bien. Conversaciones La bien realidad es que- difíciles. Exactamente, hay conversaciones que son difíciles, situaciones que muchas veces como empresa y como dueños de empresas queremos evitar o queremos postergar, y esas son las cosas que en realidad son esas bombas que están a punto de estallar y latentes en cualquier momento cuando en definitiva los evitamos, ¿no? Pero es increíble cómo todo va conectado realmente con todo, porque cuando vos tenés una visión clara del negocio, sabés efectivamente lo que haces bien, tenés tus procesos centrales que en definitiva estás abocando tus recursos y tu tiempo a esto, el coraje en cuanto a políticas, metas, objetivos, viene por decantación y empiezan a surgir. Y a partir de eso, es que nosotros somos claros a la hora del sistema de sanciones. Qué difícil que es para los dueños de empresas y gerentes realmente establecerlo a eso como una cultura y como parte de la empresa, que realmente hace la diferencia si nosotros queremos continuar con una visión coherente, si queremos tener objetivos coherentes. En la medida que tenemos el sistema de sanciones y estas políticas aplicadas, es cuando esto empieza a tomar forma y empezamos a lograr la coherencia del círculo completo, que logramos transformar del círculo vicioso que hablábamos de recién, de que siempre volvemos a caer sobre lo mismo, a un círculo virtuoso que logramos salirnos de esa situación. Porque muchas veces, y nosotros esto lo hablamos en otra de las charlas que tuvimos previas al inicio de este curso, y donde ustedes planteaban situaciones problemáticas con su gente. Bueno, esto forma parte de darle respuesta a esas situaciones, ponerle punto de inicio y punto de finalización, y lograr ser claros y coherentes, ¿no? Así que creo que el coraje va completamente de la mano de la esperanza, y no se puede tener una cosa así y la otra no, porque realmente forman parte del mismo cuerpo, ¿no? Pero y en eso vale siempre la aclaración de tomarnos un minuto previo a ver si realmente la persona tenía clara cuáles eran las políticas, las metas y los objetivos para su puesto, ¿no? Porque muchas veces también nos encontramos en que en el superior no le fueron bien bajados cuáles eran los objetivos. O sea, también son cosas que pasan. Entonces, ese minuto previo, antes de sancionar, siempre es importante revisarlo, ¿no? Porque si no parece que la sanción viene de arriba, pero no hay una corrección, no hay un correctivo, ¿sí? Darle la posibilidad a la otra persona de que pueda expresar qué es lo que sucedió. Y en un montón, pero un montón de casos, y lo veo a diario, es que la sanción vino puesta porque la persona no comprendió nunca cuál era el objetivo que tenía que cumplir. O sea, él Por eso, dio por sentado que ya sabía que tenía que hacer las cosas así. Lo dio por sentado, porque de repente se lo dijo, pero luego no corroboró que lo haya entendido. Porque le dicen, ¿entendiste? Sí, sí entendí. Y se quedan con eso. Uno tiene que revisar que realmente lo haya entendido, que haya entendido cuáles son las políticas y por qué son las políticas, cuál es el objetivo de tener una política, si hay un reglamento interno, porque es importante respetarlo, ¿sí? Bien, ahí a lo que dice Clau, que es la diapo que sigue, en realidad, digamos, conecta con esto que es lo que decimos que es la voluntad. Bien, ¿por qué la voluntad? Nosotros, todo esto que le va contando Clau, digamos, tiene que ver con, che, ¿cuáles son los hábitos de mi empresa? Dentro de los hábitos está, digamos, la buena comunicación, está la transferencia, está la paciencia, está la formación, digamos, como hábitos naturales de nuestra empresa. Porque cuando todos estos hábitos no están, generamos una mala cultura de trabajo. ¿Bien? Entonces, y la cultura de trabajo es la clave final, que es lo que transforma a las organizaciones. ¿Bien? Ahora, una cultura no se hace de un día para otro. O ustedes vieron culturas que nazcan mágicamente, digamos, y que de golpe tengamos una cultura distinta en menos de 100 años. ¿Bien?
Ahora, las culturas de las organizaciones, que son cositas más chicas, se hacen en 7 años como mínimo. Entonces, es algo que uno tiene que trabajar durante mucho tiempo, y esto de la cultura organizacional tiene que conectarse con esto que dice ella, es, yo tengo que velar porque la persona quiera, sepa y pueda. ¿Bien? Entonces, y tengo que trabajar eso en cómo lo bajo, cómo lo establezco, cómo lo comunico, cómo lo superviso, cómo veo y después que audito que entienda, digamos, todas estas partes. Ahora, yo siempre lo que le digo en todo este proceso, ¿qué es lo que va a seguir ahora? ¿Todo eso lo tiene que hacer el dueño? No, absolutamente no. Porque ahí es donde empezamos de nuevo con los tiempos y todo esto que estuvimos Con el hablando boomerang. Y ahí vamos a lo que sigue, ¿no es cierto, Cris? Porque si Totalmente. Ahora seguimos con eso. Simplemente quería hacer una aclaración con respecto a la cultura. La cultura de una organización no es que nosotros la creamos y de repente, bueno, listo. O si no hablamos de cultura, la cultura de repente no se hace y listo. La cultura está siempre. Está en nosotros, como empresarios, direccionarla y realmente hacerla en pos de que vaya en consecuencia y nos ayude al cumplimiento de nuestra visión, nuestra misión, nuestro objetivo. Pero es lo mismo que pedirle a un niño que no crezca, ¿sí? O una planta que no crezca. La planta va a crecer igual. Ahora, si nosotros le ponemos un tutor, probablemente logremos hacer la planta más o menos por donde nosotros necesitamos que estéticamente esté en nuestro hogar, por ejemplo, o con nuestros hijos pasa exactamente lo mismo. La cultura va a estar, y se va a acrecentar, y se va a solidificar. Entonces está en nosotros en decir, bueno, no, le tengo que poner ciertos tutores a esta cultura para que vaya de la mano con mis objetivos como empresa y como empresario, y con mi visión a 5, a 10, a 3 meses, no importa, pero tiene que ir de la mano, porque la cultura se va a crear igual, ¿sí? La planta va a crecer igual. Entonces está en nosotros lograr hacerle el tutor para que en definitiva nos acompañe y no sea después una de las grandes piedras en el camino a la hora de querer crecer, ¿no? Bien, entonces, seguimos avanzando. Acá realmente, después de todo esto que les acabamos de decir, básicamente, tomar el toro por las astas, ¿no? ¿Y qué significa tomar el toro por las astas? Significa empezar a pensar, tenemos un gerente, y les digo que en la experiencia, en lo que es consultoría, normalmente los dueños solicitan gerentes, ¿no? Y dicen, no, sí, yo quiero un gerente. Pero muchas veces no saben cuál sería esa función del gerente, y en definitiva, ¿qué tendrían que hacer ellos después de que existiera o existe ese gerente? Entonces nosotros venimos a definirles un poquito qué significa ser gerente. Básicamente, un gerente es alguien que tiene la tarea de liderar y gestionar un equipo de trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr los objetivos de la organización. Obviamente, para pensar en un gerente, tenemos que pensar en haber delimitado muy bien todo esto otro que estuvimos hablando anteriormente, que sientan las bases y las raíces para que esta organización pueda crecer. No sé si vieron, el ejemplo típico de esto es el iceberg, que dicen que del iceberg se ve una puntita, pero abajo, para que sea fuerte y pueda llegar hasta tumbar un barco, las bases tienen que estar muy bien sentadas. Tiene que ver con todo esto que le hablamos hasta ahora, ¿no? En la medida que esas bases están bien sentadas, un gerente, se puede empezar a pensar en un gerente, y además después va a tener sus tareas delimitadas y sus funciones bien plasmadas. Entonces, Acá, sí, claro. un segundo, ¿podés volver para atrás, Cris? Sí, cómo no. Acá hay 2 palabras claves, que es liderar y gestionar, y son cosas diferentes, pero tienen que ir atadas, tienen que ir de la mano. No se puede liderar solamente un grupo de personas, ni gestionar la parte administrativa. Es necesaria las 2 cosas. Yo puedo ser un muy buen gestor, puedo ser un muy buen administrador, pero sin ser líder. Y puedo ser un muy buen líder, pero no gestiono, no administro. Entonces, ¿qué es necesario? Formarse en estas 2 cosas. Y en las organizaciones pasa mucho esto, de que hay muy buenos gestionadores, sin ser líderes, y muy buenos líderes, pero no saben gestionar, no saben administrar. Entonces acuérdense siempre de esto, que estas 2 cosas tienen que ir siempre de la mano, tienen que ir atadas. No hay forma de tener éxito si no se trabaja con estos 2 ítems. Totalmente, Clau. Y justamente viene acá la definición de la tarea, ¿no? La tarea del liderazgo es crear una visión
para la organización y establecer objetivos. Fíjense que acá hablamos de lo mismo que veníamos hablando anteriormente, pero ya situado directamente en la tarea de un gerente. Hablamos de una visión, hablamos de objetivos que muevan hacia esa visión, o sea, que fíjense que si nosotros simplemente gestionáramos, no podríamos lograr este liderazgo en la visión, en la tarea, en los objetivos. Y básicamente la tarea de la gestión es implementar estos objetivos y llevar a cabo las acciones. Es algo bastante más duro, si se quiere, si hablamos de habilidades blandas y habilidades duras, estas son habilidades mucho más duras, en donde gestionamos los recursos y los llevamos ¿para qué? Para que las acciones tomen forma y de repente podamos llegar a los objetivos y cumplir con nuestros objetivos. Fíjense la diferencia justamente que planteaba Claudia recién acerca de esto de las dos grandes habilidades de un gerente, que hablamos de liderar y de gestionar, ¿no? Entonces, ¿qué serían las tareas de un gerente? Porque, ¿se acuerdan que hoy vamos a ver la diferencia entre una tarea y una función? Pero básicamente la tarea de un gerente hablamos de una planificación estratégica en base a unas bases súper sentadas que nosotros tenemos que haber delimitado previamente gracias a todo lo que fuimos hablando anteriormente, la esperanza, el coraje, el valor, visión, misión, ¿sí? A partir de eso podemos planificar estratégicamente, toma decisiones. Tenemos que dar libertad a ese gerente. Una vez que logramos delimitar su radio de acción a través de todo esto que hablamos, dejarlo tomar decisiones, gestionar recursos, supervisar el personal, controlar presupuestos. Nosotros como dueños seguramente tenemos que aprobar o no ese presupuesto. Pero una vez que está aprobado, seguramente el control va a quedar a cargo de un gerente. Y fundamentalmente la resolución de conflictos. ¿Para qué? Para darnos ese tiempo. Estamos hablando actualmente que es una de las grandes limitaciones en la gestión, el tiempo. Entonces, si logramos que un gerente sea autónomo en estas tareas, y logramos que en definitiva logre resolver conflictos, es cuando esta situación nos vemos beneficiados directamente como dueños, porque acá, seguidito de esto, Clau, no sé si nos pasa continuamente, cuando hacemos asesoría, consultoría, en donde nos preguntan, claro, si esas son las funciones del gerente, entonces, yo como dueño, ¿qué hago? Porque yo, si ustedes tuvieran que pensar hoy como dueño, ¿son más dueños, son más gerentes, son operativos, o en ese orden, ¿no? Porque sucede eso, cuando hablamos con dueños. Son todos, ¿no? A veces les toca hacer todo juntos, todo a la vez. ¿Está bien o mal que sean todo, Clau? ¿Está bien o mal que el empresario y el dueño sea todo esto que estamos hablando? Sí, depende de la estructura, ¿no? Depende del negocio. Hay negocios donde sí se puede ser todo, pero si se tiene la posibilidad de definir roles y funciones para cada uno, sería lo ideal. Pero bueno, depende de la situación. Absolutamente. Si ustedes tuvieran que decir hoy a los que tenemos en este momento, ¿son dueños, son gerentes, o cuál es el rol que ustedes sienten que ocupan actualmente en la organización? A ver si alguno se anima a escribir en el chat o a abrir micrófono de cómo se sienten actualmente cuando recién pudimos ver las funciones que tiene un gerente y las tareas que tiene un gerente y un dueño. Ustedes, ¿dónde se situarían? ¿A dónde están ustedes? ¿En la gestión como gerente o como dueño? A ver si alguien se anima o a abrir micrófono o escribirlo en el chat, a ver si estamos despiertos en esto o no. Hola. Hola. Yo creo que en mi parte soy más gerente que Camilo, y Camilo hace la función más de dueño, más de tema de negociación, el tema de hablar con proveedores, el tema de finanzas se ocupa más bien él, y yo me ocupo de la parte de organización del local, de los empleados, de los límites, de la limpieza en general, de ver si se hace o no se hace, me ocupo yo. Control, ¿no? Está Sí, delimitada. Vos fíjate que están delimitadas las funciones, ¿no? Así sean dos personas, están delimitadas. Vos te encargas de esto y yo me encargo de lo otro. Perfecto. Eso es buenísimo cuando de repente, como común acuerdo, pueden lograr esa estabilidad y ese consenso en cuanto a las tareas y las funciones que van asumiendo, ¿no? Pero es importante entender que como dueño, recién Ignacio decía un poco de todo, y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? El poco de todo, el que estoy, acá Roxana dice, mi empresa es pequeña y soy sola, por el momento debo hacer todo.
Bien, Roxana, me parece bárbaro y es como decía Claudia recién, ¿no? De acuerdo a las dimensiones y el contexto y la forma de cada uno de los negocios que se tenga, es donde de repente podemos pensar en decir, bueno, delego ciertas cosas o no. Ahora, qué importante es en esto también, Roxana, la planificación. De decir, bueno, a ver, ¿cómo me veo a futuro? ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Y cómo le enseñaría en el caso que tuviera que delegar, ¿no? Porque el Es que crecimiento... sí, Cris, en realidad la mayoría de las empresas empezaron como Roxana, por uno solo, La ¿no? mayoría. Por no Y decir eso la está bueno, totalidad. porque conocen todo el ámbito, conocen la competencia, conocen cómo administrar, conocen cómo hacer marketing, conocen cómo vender, cómo atender a los proveedores, cómo atender al cliente, hacen de todo, pero ese hacer de todo también le da un bagaje de conocimiento impresionante a la hora de que ellos puedan capacitar a las demás personas que vienen por detrás, ¿no? Totalmente, siempre y cuando esas bases sean conscientes, ¿no? Y logremos plasmarlas, porque muchas veces cuando hacemos todo, estamos en esta situación que después termina siendo nuestro gran cuello de botella, cuando no podemos delegarlo y nadie lo hace como yo, y no sé cómo explicarle al otro que lo haga. Entonces, para crecer, realmente se necesita del acompañamiento de más gente, de colaboradores. Entonces, para que eso no suceda, para no terminar siendo nuestro propio cuello de botella, es que se sientan estas bases que mencionamos anteriormente. Y además, creo que es importante, acá Roxana dice, es una empresa safral, en verano debo delegar, lo cual no es fácil. ¿Te das cuenta, Roxana? Porque muchas veces la gimnasia del delegar es una gimnasia que se hace cuando no lo necesitamos. Porque si nosotros vamos a esperar aprender a delegar ese momento de verano que de repente tenemos el mayor movimiento, es cuando hacemos agua y no lo logramos en definitiva llevar a cabo. Y hay otra cosa súper importante en esto, que muchas veces como dueño no entendemos realmente cuáles deberían ser nuestras tareas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de delimitárselas para que ustedes también tengan una base. Claro, justamente dice Roxana, justamente lo que tú decías, es difícil que hagan las cosas como uno. Pero Roxy, en esto yo te invito a una reflexión, a que vos logres empezar a pasar en papel esas cosas y esos procesos centrales que hablábamos hace un ratito con Juan, que hacen la diferencia en tu negocio. Entonces yo le decía, hablábamos mucho acerca de esto cuando hablamos de estrategia, y ser estratégico básicamente es tratar de entender y elegir las batallas que vamos a ganar, las batallas que vamos a empatar y las batallas que probablemente vamos a tener que perder. Entonces, cuando uno delimita estos procesos centrales y realmente en donde vos lográs la diferencia con tu negocio, es en aquellas cuestiones básicas que vos vas a centrar a la hora de delegar. Va a haber cosas que son sumamente delegables en esa época, seguramente de caos y de mucho trabajo que se te genera en el verano, y haber otras cosas que son sumamente estratégicas que no podés delegar. Entonces, en la medida que vos logres delimitarlo, escribirlo y planificarlo, es cuando esto empieza a fluir de una manera distinta. Entonces, acá también nosotros decimos cuáles son las tareas de ser dueño. Primero, estar en las decisiones macroestratégicas, ¿no? Lograr mirar nuevos negocios, tener nuevas unidades de negocios, ser estratégicos en cuanto a cómo ampliarnos también como negocio, ¿no? Hay cuestiones que son muy difíciles de delegar, al menos hasta que uno tenga una envergadura semejante como para poder contar con un asesor financiero, pero las inversiones financieras normalmente son tomadas por el dueño, ¿no? Y también nosotros ponemos como dentro de las tareas de un dueño tener tiempo para hacer lobby, ¿no? Hay cosas que como dueño realmente es muy importante salirnos de la diaria, codearnos con otras personas, abrir la cabeza, ver dónde puede haber nuevos negocios, porque muchas veces el hecho de no tener tiempo, no saber dónde destinar el tiempo, es que hace que de repente no podemos ver nuevos negocios, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas, mirar la competencia, saber qué está haciendo la competencia, para copiarlas y no asemejarnos, sino para saber dónde estamos parados con esto. Entonces, muchas veces el dueño entiende este momento de hacer lobby como una pérdida de tiempo, y realmente es estratégico que se haga, ¿sí? Entonces, nosotros lo quisimos poner acá para desdramatizarlo, ¿no? Y que no se sienta culpa en el momento que lo realizamos.
Hay Iba a un gerente que me dijo que su principal función era mirar el bosque y no mirar el árbol, ¿no? Es el hecho de mirar desde arriba, mirar todo lo que está sucediendo, pero no especificarse en un árbol concretamente, en una tarea específicamente. Para eso se supone que ya hay gente armada. El dueño tiene que estar arriba de ese bosque, mirando todo, todas las posibilidades, todas las opciones, todas las fortalezas y también todas las debilidades que se pueden tener. Totalmente de acuerdo con vos, Clau. Entonces, en esto es importante empezar a trabajar con el dueño es el gerente, ¿no? No siempre el dueño es el gerente. Es una elección que se debe hacer entendiendo que es un rol distinto, ¿no? Entendiendo que el rol del dueño no es el mismo que el rol del gerente, y esto marca realmente la diferencia a la hora de definirlo y a la hora de asumirlo como nuestro trabajo, ¿no? Hay momentos donde, en definitiva, por la envergadura de nuestro negocio, nosotros terminamos siendo todo, pero está bueno planificarlo a través de esta visión y decir, bueno, a futuro, ¿yo dónde debería tener la cabeza puesta? ¿Y cómo voy a lograr delegar determinadas tareas? A ver, tenemos algo en el chat. El Sí, dueño tiene que gracias. estar al tanto, acá Matías dice, el dueño tiene que estar al tanto de todo, pero sin descuidar la búsqueda de nuevos negocios y objetivos para mejorar. Completamente de acuerdo con vos, Matías. Por eso nosotros mostramos realmente la importancia de esto del momento para hacer lobby, del momento para hablar con otros empresarios, del momento para descubrir nuevas alternativas. Y si no, giramos, viste, como la ratita que corre en el caminador, en el círculo, que cada vez corremos más rápido, pero siempre estamos en el mismo lugar. Bueno, la idea es poder salirnos de eso, y para eso realmente es necesario tiempo. Eso es estratégico. Vuelvo a hablar de otro cliente más que me decía, yo los principales negocios los hago en el bar. Yo todos los días me tomo una hora en el bar, tenga o no tenga que hacer algo, pero porque ahí siempre me encuentro con alguien y alguien me cuenta algo y me entero de alguna cosa que a mí me sirve, ¿no? El estar mirando desde arriba, desde cualquier lado, pero siempre estando arriba de todo. Eso es ser dueño. Totalmente, Clau. Y el gerente y el dueño, para lograr tener esto, debemos tener cierta visión compartida del negocio, ¿no? Y realmente, si nosotros no logramos delimitar la visión para nosotros mismos, ¿cómo se la vamos a vender a otra persona? Es realmente casi imposible lograrlo. Entonces, una estrategia para esto, hay un círculo de CINEC que habla fundamentalmente de cómo hacer para, digamos, poner en la misma sintonía los propósitos y el crecimiento, ¿no? En la medida que nosotros entendemos primero el para qué hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que si hay algo que si somos una empresa, el para qué normalmente va de la mano del crecimiento económico, ¿no? Porque si no seríamos probablemente una ONG o una organización no gubernamental que aporte a valores de la sociedad. Pero si hablamos de empresa, hablamos de un para qué, y para crecer financieramente. Esa es una realidad que tiene que ser una visión compartida del día número 1 con cualquier persona que va a formar parte de nuestra empresa. Pero hay seguidito de esto, porque no puede ser simplemente, eso no va a ser un objetivo, y no va a ser crecer fuertemente la empresa si nosotros entendemos que nuestro gran objetivo es hacer dinero. Ahí viene directamente relacionado el por qué hacemos las cosas. Entonces, ahí es cuando de repente empieza a tener sentido esto que hablábamos en la visión, cuando hablamos de, realmente, ¿por qué? ¿Por qué nosotros hoy hacemos lo que hacemos? Si alguno de ustedes tuviera que prender el micrófono y contarnos con que uno lo haga, ya le va a dar idea al otro. ¿Por qué hacen las cosas? ¿Creen que es su objetivo en esto de, ya sabemos que por supuesto que hay una cuestión económica que hay que tener en cuenta, pero si nosotros preguntamos el propósito, el ¿por qué hacemos las cosas en nuestra empresa? ¿Alguien se anima a abrir el micrófono y decirnos? Y si no, es un ejercicio y está bueno comenzar a hacerlo. Porque probablemente son preguntas que ustedes todavía no se hubieran hecho o no le veían la importancia, pero a la medida que vamos a estar trabajando con más gente alrededor nuestra, y tener este propósito y un porqué, nos da la base directa a entender cómo lo hacemos. Y si nosotros ya tenemos un por qué lo hacemos, el cómo lo hacemos, rápidamente vamos al qué hacemos. Y ahí, en el qué hacemos, es donde realmente empieza a surgir
la tarea específica de cualquier colaborador que va a formar parte de la organización. Entonces, si nosotros logramos darnos cuenta que esto es una espiral que va girando y nos va potenciando y va generando estas visiones compartidas, nos hace nuestro trabajo muchísimo más sencillo. Recién decían en el chat, sí, es muy difícil realmente, y en definitiva la verdad, que es verdad que nadie lo hace como uno, ¿no? Y ahí es donde vamos directamente, bueno, acá les dejamos un libro, al igual que en el otro caso, con un resumen, un mapa mental, acerca de cómo generar estos círculos dorados de Simon Sinek. Básicamente tiene que ver con todo esto que les fuimos contando, ¿no? El para qué lo hacemos, el por qué lo hacemos, el cómo lo hacemos, y después, en definitiva, a la tarea puntual de qué hacemos, ¿no? Pero acá, una vez que nosotros pasamos en esto de compartir el propósito, compartir los objetivos, compartir el crecimiento con nuestra gente, es donde realmente empezamos a hacer foco en entender en dónde estamos hoy situados, dónde estamos parados, dentro de esto que hablaba Claudia recién, tan importante de dividir entre el liderazgo propiamente dicho y la gestión, ¿no? Que hablábamos que son dos características completamente distintas que se fusionan, que se potencian, pero no necesariamente existen en el mismo momento. ¿Verdad, Clau? Sí, aparte sería importante como tarea para el hogar que puedan pensarlo tranquilamente, no en este momento, sino cuando estén tranquilos, y puedan pensar en qué momento están ustedes, cómo están en relación a la tarea, y cuánto están en relación al liderazgo, ¿no? De repente están muy bien en relación a la tarea y bajo en liderazgo, o al revés. Y puedan pensar en este cuadrante que les está presentando Cristina en relación al liderazgo y a la gestión, ¿no? Que hagan un mea culpa o un autoanálisis de cómo están hoy, cómo quisieran estar el día de mañana. Si quieren, ahí pueden ponerle un tiempo determinado, dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 5 años, y cómo hacer para llegar a eso. Que puedan, porque cada negocio es absolutamente diferente. Entonces es imposible que la teoría sea general, es particular para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, este trabajo de poder pensar en mi negocio, en qué situación estoy y en qué situación me gustaría estar, es muy didáctico y nos va a presentar ese norte del cual hablaba Cristina. Tengo que ir para allá. Ahora, ¿cómo hago para llegar ahí? ¿En cuánto tiempo llego? ¿Con qué recursos llego? Totalmente. Nosotros acá en estos cuadrantes tratamos de ponerle situaciones que los empresarios viven a diario, ¿no? Por ahí si la gestión todavía es baja y el liderazgo es bajo, nos podemos encontrar en situaciones donde sentimos que el personal no nos sigue, que no me entiende, que no me hace caso. Además, encima las ventas me vienen cayendo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? En ese caso, el plan tiene que ser reactivo 100%, porque quiere decir que estamos en una situación límite, en donde tenemos que mejorar la gestión, tenemos que mejorar el liderazgo, pero fundamentalmente, primero lo primero, las ventas en este caso no nos estarían dando. Entonces, el plan tiene que ser reactivo. ¿Para qué? Para poder pasar al próximo cuadrante, en el que hablamos que todavía probablemente no tenemos un alto liderazgo, pero de repente empezamos a tener más recursos. Esto es típico cuando sentimos en la espalda esa presión tan grande en donde nosotros hacemos todo, ¿no? Entonces, nos encontramos en un cuadrante donde hay una gestión alta por parte del dueño, por parte del gerente, donde sentimos que el personal no es proactivo, la gente no me sigue todavía, pero las ventas empiezan a suceder, pero me siento sin tiempo. Entonces, ¿cuál es la inyección, la vacuna para esto? Básicamente lograr planes a mediano plazo, ¿no? Para fortalecer primero tus capacidades, y ahí empezar a entender al personal, y empezar a entender lo que realmente nosotros necesitamos dentro de la organización. También puede pasar en situaciones donde de repente estamos en otra, en donde la gestión sigue siendo baja, pero el liderazgo comienza a subir, cuando yo sé cómo se hacen las cosas, pero nadie las hace como yo, ¿no? Nos pasa muchísimo en el ámbito empresario que sucede esto, y muchas veces es porque no nos damos también el espacio de escuchar, de ver cómo las hace otros, de entender cuál es nuestro camino crítico y cuáles son, en definitiva, esos negociables que tenemos con la gente. Porque por ahí puede haber personas que lo hacen de manera distinta a la nuestra,
pero no deja de ser eficiente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también, cuando ya logramos tener cierto alto liderazgo y alta gestión, es cuando entendemos que la casa está en orden, la empresa empezó a crecer, empecé a tener cierto tiempo para mí. Pero acá es cuando tenemos que empezar a ser consciente lo que hacemos de manera inconsciente. Nosotros siempre decimos esto en todas nuestras capacitaciones, porque muchas veces hay muchísimas cosas que hacemos muy bien como organización, pero lo hacemos de manera inconsciente, o nosotros mismos como dueños, ¿no? Hay cosas que hacemos excelentemente bien, pero no le ponemos nombre y apellido a lo que hacemos. Entonces eso es lo que hace que probablemente se diluya y no nos da la capacidad de poder enseñárselo a otra persona para que lo haga de la misma manera, o mejor, pero con ciertas bases, ¿sí? Entonces, acá es cuando entendemos que en realidad las funciones se van co-construyendo con nuestro colaborador. Entonces, cuando nos damos cuenta que necesitamos de ese colaborador para seguir avanzando, empezamos a co-construir funciones, tareas, que después vamos a delimitar y demarcar. Pero es importante que entendamos que es una ida y una vuelta, y tenemos que estar predispuestos y abiertos, como decía Claudia, también fundamentalmente hablando de una generación con la que nos estamos enfrentando actualmente, estar abiertos para escuchar, y para repensar, y para cambiar, y para flexibilizar aquellas cosas que en definitiva hoy lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, hablábamos, ¿se acuerdan cuando empezamos con todo esto? Decíamos acerca de la visión, la misión, y después veníamos acerca de los objetivos. ¿Cómo vamos a plantear objetivos? Porque realmente para tener... O sea, el objetivo real de nuestra visión y nuestra misión es poder plantear objetivos, ¿no? Y a partir de esto lograr hacer mediciones. Entonces, el otro día, ayer hablábamos acerca de... Sí, hasta las 16. A las 16 termina. ¿Hasta qué hora termina hoy? Pregunta uno de los chicos. Ya terminamos. Sino que se alargó la primera parte. Un objetivo tiene que ser, nosotros decimos la metodología SMART, que tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo definido. Y esto es lo que nos va a estar definiendo el qué, cuánto, cómo, con qué, cuándo. Entonces, no nos vamos a ahondar acerca de cómo definir objetivos, porque además ayer vimos a través del ChatGPT cómo esto nos colabora absolutamente. Simplemente tenemos que decirle al ChatGPT que necesitamos esta metodología para delimitar objetivos, y el ChatGPT nos puede ayudar muchísimo. Entonces, si tenemos objetivos, empezamos a definir la tarea. Entonces lo primero que hacemos es determinar el alcance de la tarea. Hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo me va a colaborar esta persona en la concreción de estos objetivos que acabamos de medir? Vamos a especificar instrucciones, es decir, cómo lo tiene que hacer. ¿Cómo va a hacer este trabajo y qué resultados espero, ¿no? Porque a partir de eso empieza el criterio de evaluación. Vamos a definir también quién lo va a evaluar. Porque muchas veces como dueño entendemos que tenemos que evaluar absolutamente todo lo que hacen nuestros colaboradores. Y no necesariamente pasa por ese lado. Muchas veces hay que definir qué vamos a evaluar como dueños, qué va a evaluar un mando medio, cuáles son las cosas críticas por las cuales tenemos que estar súper pendientes y cuáles no. Porque esto va a ser básicamente la manera de hacernos el tiempo. Vamos a prever herramientas, recursos o materiales, claro, de acuerdo al alcance, a las instrucciones y cómo va a trabajar esta persona, es donde empiezan a surgir rápidamente esas herramientas que vamos a necesitar. Vamos a establecer fecha límite, porque por supuesto que, como hablamos acerca de los objetivos, no puede faltar fecha. Y vamos a apoyar, por supuesto, el proceso de formación, ¿no? A partir de esto, es lo que nos va a estar dando rápidamente cuáles son las habilidades que tenemos que generar dentro de nuestro personal, y nos va a ayudar en el proceso de definir la formación. Entonces, acá algo muy importante que tenemos que ver es la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente, ¿no? Porque muchas veces esas evaluaciones se dan en parte de decir, no, la organización es eficiente siempre y cuando lo haga tal cual como lo hago yo, porque si no, ya dejamos de serlo. Y la realidad es que ser eficaz, básicamente en el contexto de una tarea o trabajo, se considera eficaz cuando se alcanzan los resultados esperados. Fíjense que eficaz es alcanzar el resultado esperado. Obviamente, y se logran objetivos establecidos de manera satisfactoria, con recursos disponibles, con la calidad deseada. Eso es básicamente ser eficaz. Y entonces, en esta situación, la eficacia implica la capacidad de producir los efectos o los impactos deseados, cumpliendo los requisitos estándares establecidos y alcanzar básicamente los resultados esperados. Pero si hablamos de eficiencia,
hablamos de lo mismo de la eficacia, pero minimizando la cantidad de recursos utilizados, el tiempo requerido. Yo siempre digo, la diferencia entre una bombita bajo consumo, una bombilla de luz, una bajo consumo y una común. La luz la dan igual las dos, son eficaces las dos. Ahora, ¿cuál es más eficiente? Y básicamente la que consume menos luz. Entonces, a partir de este concepto es cuando nosotros empezamos a delimitar las tareas y funciones de nuestro equipo y empezamos a entender dónde está la maximización de esos recursos y la minimización del uso en todo caso, ¿sí? Entonces es importante la visión de esto a la hora de fundamentalmente definir las funciones. Entonces acá es donde decimos, bueno, entonces, ¿cuál era, Clau, la diferencia entre una tarea y una función dándole cierre a todo esto? Sí, básicamente lo primero que tenemos que saber es que las dos cosas tienen que estar de la mano, eso ya lo dijimos y no nos lo podemos olvidar. Y por otra parte es necesario definir las funciones, porque las funciones nos responden a 4 grandes preguntas: el qué, el cómo, cuándo y con quién, con qué personal. O sea, respondiendo a estas 4 grandes preguntas podemos definir una función. Totalmente, Clau. Y la gran diferencia con la tarea, básicamente tiene que ver con esta situación de que la función tiene que conectarnos con los objetivos de la organización. Entonces, nos vamos a dar cuenta si está bien delimitado o no, cuando entendemos, porque la tarea es bien minuciosa, ¿no? De qué tiene que hacer la persona. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, el resultado de esa tarea nos va a dar una función. Y si esa función va en relación a los objetivos, misión, visión que plantamos anteriormente, está siendo una función eficiente. Lo otro no, es cómo lo tengo que hacer. Exactamente. ¿Sí? Y en realidad entender la función básicamente es dónde agregamos valor, porque la tarea van a ser muchas. Ahora, la función indica cómo colabora todas esas tareas en los objetivos generales de la organización. Y es ahí donde nos damos cuenta realmente dónde esta tarea agrega valor, ¿sí? Bien, y es este punto cuando podemos medir básicamente la eficacia y la eficiencia. Entonces, acá es donde nos planteamos, y esto le vamos a dejar las dudas para la clase que viene, ¿no? ¿Qué buscamos de las personas? No buscamos la mejor persona para todos los puestos, y eso es algo que está bueno que nos concienticemos, ¿no? Buscamos personas que hagan bien sus funciones, muchas veces con eso basta, porque a veces buscando la perfección, perdemos el tiempo, y cuando llegamos ya es tarde. Y además hay otra cosa, la perfección es realmente muy subjetiva. Ahora, busquemos la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Es básicamente dar lo mejor en el paso a paso, en el día a día, que podemos y que colabora en la consecución de los objetivos de nuestra organización. Entonces, la perfección realmente no es el camino. La excelencia es el paso a paso que damos todos los días. Y en la medida que nosotros vamos definiendo estas tareas, estas funciones, nos va dando pie a después ir definiendo perfiles, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, organigramas, que nos ayudan a la consecución básicamente de la eficacia y lograr los resultados propuestos dentro de la organización. Así que bueno, hasta acá fue lo de hoy. Creo que fue, a diferencia de lo que fuimos viendo en la medida que fuimos avanzando, no, recién preguntaban cuántas clases son al menos, creo que tenemos 4 clases más, o 2 clases más si no me equivoco. No termina hoy, al contrario, yo te diría que hoy arranca. Las otras 3 clases que tuvimos fueron básicamente clases de introducción a lo que íbamos a ver durante esta capacitación, pero todavía quedan muchas clases, al menos 2 o 3 clases más, que se estarán generando martes y miércoles de la semana que viene son unas, y después continúa la semana siguiente, ¿sí? En este mismo horario. Por supuesto, hoy fue un poquito más teórica la clase de lo que fuimos viendo anteriormente, porque justamente era el pie inicial para arrancar con lo que va a seguir durante las próximas jornadas. A ver. Bien. Bien, había varios que estaba medio mal informado esto, parece, porque había otra persona que también tenía la misma duda. Perfecto, chicos, Son igualmente... 4 clases. Estoy mirando ahora, son 4 clases, Cristina. Listo, entonces están faltando 3 más, ¿sí? 3 clases.
3 clases más. Perfecto, perfecto, que van a ser Sí, al menos... el tema fue que cuando nos ofrecieron el curso, en realidad nos dijeron que eran 4 clases, 2 martes y 2 miércoles, entonces hasta acá estaríamos cumplidos. Pero cuando empezó el curso, la primera clase, habían dicho que eran como 3 o 4 clases y después venían más clases. Yo lo había entendido así, Claro, por lo menos. Claro, claro, Roxana, es así, sino que empezamos con las otras clases que fundamentalmente fueron nivelatorias y como para que empezáramos a ver las herramientas que íbamos a ver en Es profundidad. la clase 0, la clase 0 Exactamente. era cómo Ahí va, usar. las clases 0, esas eran las que... Fueron Pero 3 clases ceros, exactamente. Ahí va, fueron esas. 2 clases 0 y ahora son 4 clases. Ahora hicimos la 1, faltan 3. 3 clases más. Perfecto. Bueno, aclarado entonces eso, si alguien tiene dudas, preguntas, no duden en abrir micrófono o consultar a través del chat. Y si no, nos vamos a estar, yo no sé si está Claudio. Bueno, me parece que no, no importa. Nosotros vamos a estar reencontrándonos el martes que viene, 14:30 horas. Vamos a empezar con la temática, con lo que tiene que ver con organigrama, con objetivos fundamentalmente ya puestos en práctica, y usando herramientas para volcar digamos, en la práctica de sus propias empresas todo esto que empezamos a ver durante la jornada de hoy. ¿Sí? Bien, perfecto, entonces va a ser hasta la clase que viene. Muchísimas gracias, Clau. Gracias a todos por la participación. Gracias. Y nos vamos a estar encontrando nuevamente la semana que viene. Semana que viene. Bien, perfecto, Yolanda. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias a todos por la participación. No dejen de aplicar esto y van a tener todo el material durante el día de mañana. Reléanlo, piénsenlo y nos encontramos nuevamente el martes. Si hay dudas o preguntas, vamos a usar los primeros 5 minutos para aclarar cualquier situación que se les pueda haber presentado durante el repaso del contenido. Perfecto. Gracias, Bueno, Roxana. muchas Será hasta la gracias. próxima. Chao, chao.